Gracias por estar aquí presentes y esta noche vamos a hablar de algo que no es parte de la fisiología en sí mismo o de la anatomía, sino quisiera platicar un poquito de lo que son las emociones y cómo está relacionado el uso y manejo de nuestra tecnología para poder sacar ventaja de todo esto, ¿no? Sí que es un tema, pues no es que sea controvertido, lo que pasa es que obviamente cada persona tiene una forma distinta de desempeñarse durante el día en cuestión de sus emociones, ¿no? Entonces, sin que esto sea una cuestión de manual, porque no es un manual, lo que quiero es precisamente mencionar algunos ejemplos de cierto tipo de emociones, sí, que cuando se presentan en determinado momento de nuestro día, sí, pues puede o no afectar o puede favorecer durante el resto del día, desde lo que viene siendo nuestra percepción, nuestras actividades, los mismos sentimientos, ¿verdad? Y cómo esto puede tener un resultado en nuestro entorno inmediato, desde nuestro hogar, nuestro entorno de trabajo, ¿sí? A algunos que podrá llegar hasta la sociedad misma. Por ejemplo, en este caso que tenemos este evento del Zoom, pues estamos llegando a diferentes partes donde ya no hablamos únicamente de nuestro entorno inmediato, sino de diferentes puntos del mundo, como el entorno en el que estamos ahorita conectados, sí puede tener una variación en esos mismos aspectos que mencioné, ¿verdad? De lo que viene siendo el pensamiento, la emoción, la percepción y los sentimientos. Entonces, yo quisiera iniciar haciendo una distinción, algo que es muy, muy importante, porque a veces nos confundimos con este aspecto, que es natural, es normal, porque de alguna forma o de otra es un pensamiento automatizado el creer que nuestra mente está en nuestro cerebro. Sí, o sea, dentro de nuestro cráneo se encuentra el encéfalo o cerebro, que está compuesto de dos hemisferios, y esos hemisferios en su interior tienen diversas glándulas muy importantes con funciones muy especiales. Algunas de ellas tienen que ver con la producción de neurotransmisores que van a regir nuestras emociones precisamente, sí, pero no podemos pensar que la mente la tenemos en el cerebro. Sí, cuando decimos a veces nuestra mente, nuestros pensamientos, señalamos siempre nuestra cabeza, ¿no? Sí, digamos que hay un proceso en el cual a través de un intercambio de ciertas sustancias en el cerebro, sí, se va a generar algunas reacciones que nos permite en un momento dado entrar en un cierto estado de ánimo. Sí, pero vamos a empezar por la base que viene siendo una idea, un pensamiento. Sí, cuando nosotros, nuestra mente, pues vamos a decir desde que amanece, desde que nos despertamos, ¿no? Para iniciar en ese orden, ¿sí? Pues obviamente estamos teniendo pensamientos de diferente índole. Habrá quien se despierte pensando en lo que tiene que hacer inmediatamente. Habrá quien se despierte pensando a lo mejor en una reunión que va a tener en su trabajo, en la oficina donde va a llegar en un par de horas. Habrá personas que se levanten pensando en que tienen que preparar el desayuno de los niños que se van a la escuela. O sea, cada quien piensa de acuerdo a las actividades que regularmente tiene, sobre todo si lleva una cierta rutina, ¿sí? Diaria, pues ese es el pensamiento que normalmente van a tener. Digo, todos los que estamos aquí, ¿sí? Más de 40 personas, cada quien sabrá más o menos en qué está pensando cuando amanece, cuando ya se despierta. ¿Sí? También cuando estamos dormidos hay otro proceso que es un poco distinto porque está en otra frecuencia. No es la misma que cuando estamos despiertos. Al principio, cuando nos despertamos, estamos en las ondas alfa, ¿sí? Que muchas veces nos sirven para en ese momento
concretar ciertas ideas que tal vez hayamos tenido en un sueño y a veces hasta escribirlas, ¿no? Ese es el momento o es el momento ideal también para poder entrar en un ejercicio de meditación, ¿sí? Antes de que ya estemos total y absolutamente despiertos. Pero habrá quien difiera de esto que estoy diciendo y podrán pensar que a lo mejor para ellos la mejor hora es después de desayunar, para otros es a media tarde. Estoy hablando en esta situación de las meditaciones, sí que es simple y sencillamente un ejercicio de introspección que se hace para que nuestros cuerpos sutiles puedan estar en contacto con otros niveles de energía y a veces a través de la meditación se logra tener pues cierto tipo de ideas, se logra a veces resolver algún acertijo que tenemos, algún pendiente, algo que de repente se nos viene a la mente y dicen, ah, mira, pues así está, esa era la solución, ¿no? Entonces, cada quien medita con diferentes propósitos, incluyendo obviamente, y muchos lo hacen en ese sentido, el de nuestra salud, ¿sí? Porque prácticamente todos padecemos de algo. Algunos se manifestará de una manera más patente en ciertos signos clínicos o la sintomatología es distinta, aunque la enfermedad es la misma en una persona y otra, pero hay tantas variables que se presentan durante esa enfermedad que dependiendo de cómo, fíjense, la gente piensa, si no entra en mente el pensamiento, cómo piensa hacia su enfermedad, o sea, cómo la percibe. Vamos a tomar un ejemplo de una persona que tal vez tiene, vamos a hablar de una neumonía, ¿sí? Una neumonía que es una infección difícil en las vías respiratorias bajas que afecta básicamente a los pulmones, pero eso no quiere decir que aísla otras partes del aparato respiratorio. La característica principal es la afectación de ambos pulmones, a veces uno más que el otro, pero el problema es que no se puede respirar bien y muchas veces se tiene que recurrir a oxígeno medicinal a través de un tanque o si está hospitalizada la persona, bueno, pues está la intubación, ¿verdad? Me refiero a poder en un momento dado a través de la nariz, sí, un dispositivo que es una manguerita que tiene dos, pues voy a decir dos artefactos que van dentro de las dos fosas nasales, sí, y así es como la gente tiene que estar respirando porque no puede hacer ese ejercicio de respiración y bueno, pues todas las consecuencias que se pueden venir con ello, ¿no? Regreso a la parte del pensamiento. Imaginemos una persona que está, no lo vamos a poner tan drástico, que está en su casa, ¿sí? Y que cuando se despierta, a lo mejor ni en el sueño ni se acordaba ni nada, y se da cuenta de que está precisamente conectado a un tanque de oxígeno medicinal y pues está respirando, obviamente, porque ese es un proceso automático, autónomo, no tiene uno que estar pensando que tiene uno que respirar. Sí, ahorita que les estoy platicando esto, seguramente están pensando en la respiración y entonces dicen, ah, sí, pues tengo que estar respirando. No, pero esto en cuestión de segundos se olvida y nuevamente está la fase autónoma del cuerpo, donde está funcionando a través de lo que es la relajación y la contracción del diafragma para que le dé el espacio o de alguna forma comprima los pulmones, o sea, los empuja para que haya esa exhalación. Es un proceso que tiene que haber muchísima sincronización, pero automatizada, porque también ahí participa el corazón, obviamente, ¿no? Entonces, la persona se despierta, ve que está conectado, y empieza a recordar muchas cosas tal vez de cómo ha sido el proceso de su enfermedad. Vamos a decir que está consciente, que no está bajo medicamentos que lo mantienen prácticamente dormido todo el día. Hay casos donde se tiene que llegar a hacer eso, pero vamos a hablar, por eso les decía yo que un caso un poquito más normal, no tan agudo, pero ahí está la persona, entonces... Lo segurito que lo primero que se va a poner a pensar es
cómo va a ser su día, cómo se siente, ¿no? Inclusive a lo mejor él mismo se revisa varias cosas en su cuerpo, cómo se puede mover, si tiene algún dolor, si tiene sed, si tiene apetito, si es en automático que se venga esos pensamientos. Habrá otras personas que a lo mejor lo primero que piensan es darle gracias al Creador, ¿verdad? Porque le permitió amanecer un día más, ¿sí? Y bueno, pues es un ejercicio muy bonito, no porque el otro no sea loable, no, sí es loable, porque como decía hace un par de minutos, cada quien va a pensar de una forma distinta, ¿no? Y esto lógicamente tiene que ver con la condición de una enfermedad X, ahorita estamos hablando de una neumonía, ¿sí? Pero qué tan grave se sabe la persona, ¿no? Si en determinado momento ya lleva 2 semanas con el estar conectado aquí al oxígeno medicinal, pues obviamente eso no está muy bien, ¿sí? Eso debe de evolucionar más rápido, independientemente de que está teniendo, pues, o está recibiendo medicamentos como pueden ser antibióticos, antiinflamatorios, inclusive a nivel de cortisona y otras cosas que puedan acelerar el proceso de recuperación. A veces tiene que estar poniéndole suero intravenoso, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero fíjense cómo una persona que inicia su día así es muy diferente a una persona que a lo mejor se levanta tarde y que vamos a poner que es la mamá, que se levantó 15, 20 minutos tarde y pues hoy, si ella tiene que llevar a los niños y además darle su desayuno antes, no, pues en ese momento era un estado de adrenalina tremendo porque se levanta rápido y a lo mejor los niños siguen dormidos y empieza a tratar de despertar a todos en lo que ella a lo mejor va rapidísimo al baño y luego va a la cocina para empezar a hacer algún desayuno, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento el proceso de pensamiento de esa persona, sí, es que tiene que agilizar todo porque ya se le hizo 20 minutos tarde. Y todos los que hemos llevado a nuestros hijos a la escuela saben lo que eso implica, ¿no? Salir 20 minutos tarde de la casa puede implicar que ya no llegue uno a la escuela a tiempo y tal vez no dejen entrar a los niños, no lo sé, según cada escuela. Pero todo ese momento desde que se despertó, está la adrenalina a todo lo que da y los pensamientos que tiene también están acelerados porque tiene que estar pensando en dos o tres cosas al mismo tiempo. La mujer es multitask, como le dicen, o sea, puede hacer una serie de actividades, de varias actividades al mismo tiempo, tiene más esa facilidad que el hombre, ¿sí? Pero a lo mejor la persona que tiene este ejemplo que estoy dando, ¿sí? Ni siquiera se alteró y dijo, bueno, pues ok, vamos a hacer las cosas organizadamente, sin alterarse, porque es una persona, voy a decirlo, con un poquito más de tranquilidad. No se aceleró, se levantó normal, 2, 3 minutos en el baño, fue a levantar a los niños, le respondieron y ya está haciendo ella el desayuno. A lo mejor está calentando algo y ella aprovecha para cambiarse la ropa, pero está todavía tranquila, está bien, o sea, no está estresada y entonces sus pensamientos son distintos, ¿no? Porque está concentrada en el desayuno, está concentrada si va a hacer un lunch para los niños, que muchas mamás lo hacen una noche antes, ¿sí? Bueno, pues todo eso lo está organizando en su mente diferente. Fíjense la palabra que dije, está organizando, o sea, está empleando un espacio, un tiempo para poder ubicar esos pensamientos, esas ideas en un lugar que corresponda, ¿sí? Y ni siquiera sabemos dentro del cerebro, o sea, no es que uno esté ubicado por acá y otro acá, pero los pensamientos siguen saliendo porque también vienen acompañados de ideas de cómo poder hacer mejor las cosas, ¿no? Igual la mamá en ese día les iba a dar un sándwich de jamón, que es clásico, las carnes frías, ¿verdad? Sí, con una rebanada de queso y un jugo ahí embotellado y una manzana y ahí lo ponen en las dos mochilitas de lunch de los niños, ¿no? Suponiendo que tenga nada más 2 niños para ponérsela fácil, ¿ok? Entonces, eso lo organizó rápido y ya lo sacó de su pendiente.
Ahora lo que sigue es alistarse para salir, que los niños estén bien. Muchas mamás obviamente se preocupan porque se hacen los dientes antes de salir y todos esos pensamientos que está teniendo es con los que inicia su día. Entonces son muchas ideas al mismo tiempo, ¿sí? Son situaciones, pero como si ustedes comparan las ideas que yo ahorita vertí de la persona que se aceleró mucho a la persona que tomó las cosas con calma, ¿cómo creen que va a ser el día de la persona que inició muy acelerada? Pues va a tener muchas reacciones de ese mismo tipo, ¿sí? Porque a lo mejor ya le cambió el día. ¿Qué tal que llegó a la escuela y ya no dejaron entrar a los niños y entonces tiene que regresarse con ellos? Y ella tenía un plan, a lo mejor no de trabajo, a lo mejor de desayunar con unas amigas a las 10 de la mañana y ahora resulta que le está cambiando todo, ¿no? Sí, y ese tipo de situaciones son las que hacen que nuestro comportamiento durante el día pueda ser agradable, pueda ser no tan agradable, pero si somos personas que toman las cosas con calma, podemos modificar esos pensamientos, esas acciones y esos sentimientos de tal manera que lo que siga durante el día vaya fluyendo, ¿sí? Que todo fluya como deba de ser para que no se altere nuestras actividades del resto del día. Igual y tiene la capacidad de esta señora que tomó las cosas con tranquilidad, hablarle a sus amigas y decirle, ¿sabes qué? Tengo que pasar a dejar a mis hijos con mi suegra ahorita, pero voy a llegar media hora tarde. No alteró mucho las cosas, pero lo hizo con tranquilidad y a lo mejor la persona que estaba acelerada ya se quedó en la casa, ya los niños están jugando porque no se van a poner a hacer tarea en ese momento. Se supone que ya lo hicieron una tarde antes, entonces la mamá ni puede estar a gusto porque están los niños ahí jugando en toda la casa, ¿sí? Y la mamá va a empezar a tratar de hacer sus cosas. Si tiene que hacer una labor doméstica, la va a tratar de hacer y luego va a tener que cocinar, pero ahí están los niños ocupando un espacio que regularmente no están. Entonces, ella está pensando en todo eso, ¿sí? O sea, yo estoy seguro que No, ahorita que pero estoy platicándoles esto, muchos de ustedes se están poniendo en los zapatos de esa persona, ¿sí? Y dicen, ah, no, pues la verdad es que sí es cierto que podemos iniciar nuestro día así, pero si lo iniciamos de otra forma, vamos a estar más tranquilos y les aseguro que en el resto del día las cosas van a ser mejor. Los resultados de las cosas que llevemos a cabo van a ser mejores, ¿sí? Y obviamente que todo esto va a hacer que nuestro día termine bien y podamos estar relajados y al siguiente día, pues tratar de que no nos durmamos, que no nos vayamos a dormir de más, despertemos a tiempo e iniciemos mejor. Entonces, ¿por qué platiqué estas historias? Porque son muy diferentes a las de una persona que está enfermita. Todos los que estamos aquí, al tener con nosotros Numis y estar promoviendo la idea de que alguien pueda tener una Numi Card con ellos, siempre han estado, bueno, no siempre, pero están en contacto con gente que tiene algún padecimiento de salud, ¿sí? Que no goza de una salud óptima. Sí, entonces ustedes saben precisamente la diferencia, o cuando nosotros mismos nos hemos enfermado, sabemos cuál es la diferencia de estar postrado en una cama tratando de recuperarnos, ¿sí? Pero ustedes están en contacto con mucha gente que pues ya a través de una persona que a lo mejor tenía un problema articular y que tenía dolores, empezaba a minimizarse ese dolor y esa persona ya se la recomendó a otra, o sea, a una amiga suya contemporánea y le dice, oye, fíjate que a mí me ha ido muy bien así. Y entonces se empieza a hacer todo ese enlace, ¿no? Sí, la señora ya tiene su Numicard, se la recomendó a su amiga, hasta a lo mejor le dijo, mira, te la voy a prestar unos días para que veas y resulta que esa señora también tiene buen resultado, ¿sí? Y entonces nosotros, ¿dónde entra nuestro papel ahí? Iniciamos con esta señora, ¿sí? Dándole una Numicar, tal vez se la prestaron, tal vez se las compró, no lo sé, tal vez se inscribió, pero ella tiene su Numi y le ha ido bien. Y ustedes tal vez pueden acompañarla, no es una obligación, pero pues en un momento dado, cuando uno tiene ese grado de empatía,
sí, pues sí va a lograr acercarse a estas personitas y platicar con ellos de vez en cuando cómo están, cómo van. Sí, a lo mejor esta persona es cuando les dice, sabes qué? Que tengo una amiguita que también quiere una, sí, y bueno, pues entonces van a hacer la labor. Y todo esto es un proceso de una liga de pensamientos, de ideas, de las percepciones de cómo nosotros vimos todo eso, cómo fue que nosotros notamos cómo estaba sucediendo toda esa situación para que tomemos una acción. En ese momento, entre la percepción y la acción, hay algo que es el sentimiento. Si el sentimiento es el adecuado, ya hemos platicado para mí lo que es el proceso cuántico, pero si tenemos la idea, la percepción y ese sentimiento es el adecuado, seguramente que la conclusión que queda en un hecho, ¿sí? En algo concreto, va a tener un buen resultado. ¿Sí? Es entonces donde nuestra NUMI entra precisamente en un papel mucho, muy importante. ¿Por qué? Regresamos a la señora que se levantó estresadísima y que pues se le hizo tarde y que andaba corriendo haciendo lunch y todo y andaba desesperada y no llegó a la escuela y se tuvo que rezar con los niños. Yo no puedo decirles ni garantizarles que si esa persona hubiera tenido una NUMI, no le pasa eso. No, no puedo decirlo. Pero sí les puedo decir que cuando una persona ya se acostumbra a tener su NUMI, y comienza a percibir los cambios que está teniendo y se da cuenta de que hay ciertas cuestiones de carácter emocional que la está pudiendo manejar mejor. Sí, a mí me acaba de pasar con un vecino, bueno, una vecina que le di consulta y hoy te les platico. Pues resulta que entonces estas personas sí que están teniendo un buen resultado y que nosotros hicimos algo por ellos, es parte de esa acción, porque el haber compartido, el haberle prestado, a lo mejor se la regalaron o se la vendieron, qué sé yo, ¿sí? Pero ya la tiene esta persona y se sintió mejor, están formando parte del beneficio de lo que decía yo, el entorno inmediato, ¿no? Que tal vez son sus amistades, más allá de la familia, pero eso es una excelente acción. Y si quieren pensar que se ganan una palomita, pues piénsenlo así. Cada quien sabrá cómo es que valora este tipo de cosas, ¿no? Pero lo más importante en mi forma de pensar, sí, es que hicieron una acción que es como, si no es un deber del ser humano, es algo que es muy bello el poder hacer algo para ayudar a alguien. Sí, hay una frase muy famosa pues, de la Madre Teresa de Calcuta, que yo creo que muchos o todos la conocen, que dice, o ella misma dejó escrito, que quien no vive para servir no sirve para vivir. Sí, en alguna ocasión tuve la oportunidad de leer un libro de ella, de pensamientos, y eran muy bellos sus pensamientos. Sí, o sea, muy dirigidos a lo que ella se dedicó, sí, hasta lo que sabemos, hasta lo que ella se dedicó, que fue el ayudar a sus semejantes, el ayudar a sus prójimos, sí, en muchas formas, ¿no? Y bueno, pues fue una persona que dejó ese legado. ¿Sí? Las personas no tienen que ser igual durante su vida. Cada quien va a hacer sus acciones, ¿no? A lo mejor vamos caminando en la calle y ayudamos a una persona de la tercera edad a cruzar la calle con tranquilidad, porque pues está con un bastón, camina muy despacio y aunque está el semáforo y demás, pues ella no se siente con la seguridad de cruzar la calle y lo ayudamos y que bueno, no tenemos que estar esperando algo a cambio, en recompensa, pero el universo y su energía así pasan, ¿no? Si en determinado momento nosotros tuvimos esa acción, a lo mejor al rato se nos ponchó la llanta de nuestro carro y pasó una persona y le digo, oiga, quiere que le ayude y nos ayudan y lo que sea. Es también un ejemplo nada más. Es como una cadena de favores. Hubo una película ahí, yo no me acuerdo cómo se llamaba, pues creo que así se llamaba Cadena de Favores en español, que en inglés no se llamaba así, me acuerdo. Y bueno, pues eso es como en automático, porque estamos nosotros dentro de una energía
donde estamos siendo serviciales a las personas y vamos a recibir servicios también nosotros. Pero ¿qué tal cuando nos portamos de una forma brusca? ¿Sí? Vamos a suponer que llegamos a hacer un trámite temprano a una oficina de gobierno y son las 9, 9:30 y no abren y no abren. Entonces ya cuando abre el señor o el vigilante a las 9:30, pues ya estamos molestos porque abrieron tarde, ¿no? ¿Sí? ¿Y quién va a pagar el plato roto? Pues la persona que nos va a atender. ¿Sí? Porque ya vamos a ir enojados y entonces esa energía se siente, la persona que está al otro lado del mostrador se está dando cuenta que viene con la cara enojada, con el semblante no muy agradable, ¿sí? Y entonces a lo mejor la comunicación no es buena, ¿sí? Porque la persona, aunque no lo vemos nosotros, no se percibe porque no tenemos los sentidos para percibir, vamos a hablar visualmente, lo que es esta energía, la frecuencia. Si la pudiéramos ver, se darían cuenta que estos son como rayos y centellas, que no está armónico a la silueta de nuestro cuerpo, sino que está así todo, pues como estoy diciendo, rayos y centellas, y eso afecta el campo, ¿sí? Energético de la persona que está con nosotros, pero la afecta mal. ¿Sí? A lo mejor la persona tiene esa capacidad y la experiencia que tiene estar atendiendo a gente del otro lado de la barandela, por así decir, sabe cómo manejar a la gente así y hace que se tranquilice y qué bueno. Pero si no fuera el caso y empiezan a tener una discusión, pues ya hubo una mala acción ahí, ¿no? Entonces, hay que tener siempre ese nivel de tolerancia con nuestros semejantes. El lograr restablecer esa tolerancia nos ayuda mucho para que las cosas no pensemos que se tienen que hacer como nosotros queremos. Las cosas se deben de hacer como se deben de hacer. Hay normas, hay reglamentos, hay lineamientos, pero hay veces que no se logra. ¿Sí? Y eso altera mucho a la gente, pero es donde ahí debemos de ser un poquito condescendientes, donde a veces esas cosas se salen de control de la persona que nos tiene que dar un servicio, ¿sí? Y no sale bien, y entonces decimos, a ver, pues voy a ser tolerante, voy a pedir las cosas nuevamente, por favor, a ver qué ocurre, ¿sí? Y eso tiene que caber ese grado de tolerancia. Yo les aseguro, porque esto sí yo lo he vivido pues muchas veces, sí que al tener nuestra NumiCard, cuando hacemos un trámite, si vamos con la idea de que va a salir todo muy bien, si tenemos ese gesto de cuando saludamos a la persona, oiga, muy buenos días, y al rato se nos ocurre hacer, no sé, un buen comentario de, vamos a suponer que es una dama y le decimos, oiga, qué bonito huele su perfume, ¿no? Sí, pues es un comentario que no quiere decir que está tratando uno ahí de hacer una avanzada sobre esta mujer, ¿no? Lo percibimos y nos gustó y se lo dice. A lo mejor es de una mujer a una mujer, le dice, oiga, qué bonitos aretes tiene, ¿no? Sí, y ese tipo de cosas que rompen esa barrera, ese hielo, como decimos, y nos hace acercarnos a la gente en un estado armónico. Si tenemos la NumiCard, eso es más fácil, eso yo ya lo he vivido muchísimas veces. Y obviamente que la otra persona no la tiene, bueno, pues si no la tiene, vamos a nosotros a poner de nuestra parte para que eso se lleve a cabo como debe de ser y salgamos nosotros ganando. ¿Qué vamos a salir ganando? Pues que el trámite salió bien y concluimos ese pendiente que teníamos que llevar a cabo y nos regresamos a hacer las demás actividades de mejor forma. Pero qué tal que no salen las cosas bien porque estábamos enojados, entonces nos salimos de ahí y la siguiente cosa que hacemos vuelve a salir mal y vamos a comer y ya a lo mejor hicimos un desastre ahí en la comida, etcétera, etcétera. Por eso es que hay que iniciar tranquilos el día. Nuestras emociones tienen que ser equilibradas. Tenemos nuestra NumiCard que nos ayuda a eso. Lo he repetido muchísimas veces y lo voy a volver a decir. La principal función de nuestra NumiCard, sí, les aseguro que si a cualquiera de ustedes se lo pregunto, me lo puede decir. ¿Hay alguien que quiera decir? A ver, levante su manita así en la pantalla y a La ver si Margarita. tranquilidad, la paz, doctor, la paz, la tranquilidad, la serenidad es lo más importante que le da a uno la Lumicar. Henry Pues, Rivas.
Bueno, la paz es un estado de conciencia muy elevado y eso es muy bueno. De hecho, la paz es el estado vibratorio más alto que hay, inclusive más alto que el amor. Entonces, Henry, pues te diría que sí, tienes razón, pero estaba yo tratando de ver cuáles son las propiedades que tiene nuestra Numi. Sí, yo creo que tú también lo sabes, pero te fuiste más arriba y está muy bien. Pero a ver, ¿quién se acuerda cuál es la principal función de nuestra NumiCard? A ver, Alberto, asoma la mano. A ver, vamos a abrirle. A ver, Margarita, ¿nos ayudas al micrófono? Héctor, ¿puedes habilitar tu audio? Sí, ya escuché. Ahí, ahora sí. Mira, mi experiencia es la siguiente. Yo era de mecha corta, me molestaba, pero por cualquier cosa. Ahorita soy lo contrario. Es más, Ajá. mis hermanos, mis amigos me dicen, oye, pero ¿qué te pasa? Es muy conchudo. Le digo, no, no, es que pues ya pienso diferente. Está bien, pero a ver, recuerden que cuando nosotros no tenemos una Numi, no la colocamos, ¿qué es lo primero que va a ocurrir en nuestro ser? Bueno, nuestra Vamos a entrar energía, en qué? en una energía más, pues, normal. Nos En un estado equilibramos. de equilibrio. Sí. Vamos a entrar en un estado de equilibrio. Recuerden que sí somos materia, pero somos energía. ¿Sí? De diferentes tipos de energía que vamos a absorber, que nosotros tenemos, pero cuando se equilibra esa energía, nuestro campo electromagnético va a estar en mejor forma. Cuando hablamos del campo electromagnético, si lo queremos hacer un poquito más visual, es lo que llamamos el aura. ¿Sí? Ese campo que pues muchos lo distinguen con colores, algunos tienen inclusive la facultad de verlo, ¿no? Y dicen, oye, tienes tu aura de color dorado, de color verde, de color azul, en fin, ¿sí? Pero eso es lo primero que hace la Numicar cuando nos la ponemos, ¿sí? Va a equilibrar nuestro campo electromagnético, es lo primerito. ¿Y qué hace también instantáneamente en el momento que nos la ponemos? ¿Qué empieza a ocurrir con las ciertas moléculas o sustancias de nuestro cuerpo en las células? ¿Qué ocurre? ¿Qué otra cosa ocurre? Se regeneran. Bueno, sí regenera, pero el proceso específico, ¿cómo le llamamos ese proceso? ¿No se acuerdan? Equilibrio bioelectromagnético de las células, doctor. Ese es el primero que estábamos hablando, pero el que también pasa en Homeostasis, automático en el momento que la colocamos. ¿Qué pasa cuando lo homeostasis. ponemos junto a un vaso de agua? Ionizamos el agua. Exactamente. Inmediatamente que nos ponemos nuestra NUMI, se dan esos dos aspectos. Empieza a haber un equilibrio del campo electromagnético y el proceso de ionización se da también en automático, no tenemos que pensarlo, no vamos a sentir toquecitos, así como que hay una descarga eléctrica, no, se da en automático porque a final de cuentas ese intercambio de iones para neutralizar aquellos iones que no nos sirven, que son malos, los iones positivos, pues los neutraliza y eso quiere decir que nuestro cuerpo va a trabajar mejor, que se están quitando procesos de oxidación, que esos procesos nos roban oxígeno y que nos pueden ir haciendo que nuestras células se dañen, que haya a lo mejor un malestar, un dolor, que pueda comenzar alguna enfermedad, un proceso inflamatorio de diferentes niveles, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa de inmediato en cualquier persona, no importa qué persona se ponga la Numi, no importa quién sea, ¿sí? Así sea el más enojado del mundo, en ese momento se comienza a equilibrar su campo electromagnético y el proceso de ionización se da de inmediato, ¿sí? Porque eso es precisamente lo que el inventor, la intención del inventor fue, que se equilibrara el campo electromagnético con la configuración que tiene el microchip, el microcircuito que tiene dentro, ¿sí? Y que está configurado de cierta manera que logra eso y además los minerales y no minerales, que son sustancias o elementos químicos que van a dar ese proceso de ionización, el que acabo de explicar. Entonces,
Esas dos, que son las más importantes y las más inmediatas, ¿sí? Es lo que nos va a llevar en un momento dado a que si siguen pasando los días y teníamos un dolor en el hombro, por decir algo, y empezamos a ver que ese dolor del hombro ya no lo tenemos de igual nivel, que ya no es tan agudo, que se ha ido disipando, que ya podemos mover el hombro más fácilmente. Bueno, pues esa es la actividad precisamente de los iones que están ayudando a que la acumulación de esos iones positivos que teníamos en ese tejido se esté neutralizando y eliminando, intercambiando por iones negativos que nos van a favorecer mucho más. ¿Sí? Entonces, esas son las dos acciones inmediatas. ¿Sí? Lo que ocurre cuando ya tenemos mucho más tiempo es que entonces los microtrips, ¿sí? Que son microantenas, que así le decimos, que están dentro de la configuración del microcircuito. Uno de ellos tiene la acción de escanear, digamos, empezar a hacer el escaneo en el cuerpo, ¿sí? Para ver qué está ocurriendo en cuestión de esas cargas, de ese balance, y el otro va a hacer que se emitan los iones que se requieren en los tejidos que se requieran porque no hay barreras, ¿sí? Aquí no pasa nada si tiene que pasar a través del hueso, o sea, no es una barrera. De todas maneras, en el hueso a lo mejor va a encontrar una célula que requiera de esos iones negativos, ¿no? Y como tenemos algo muy importante, que es el elemento o el líquido vital, que es agua, tenemos en todas nuestras células, ¿sí? Un gran porcentaje de nuestro cuerpo es agua, pues es un gran transmisor. Sí, de hecho, el agua es reactiva por la configuración estereoscópica que tiene en la composición del hidrógeno y el oxígeno. Los iones que emanan de nuestra número van a hacer cierta compensación y van a ayudar a muchas O sea, pues cuestiones en si yo nuestro pedí unas cuerpo. dos tapas de huevo, ¿Mande crudos, usted? tres paquetes, crudos, Margarita, a temprano ir a través del agua. Aquí estoy, doctor, tratando de ser. es que están los micrófonos, yo creo que los abriste en general y se oía ahí una vocecita. Bueno, Ya. entonces, ese aspecto, sí, ya es cuando empezamos a entrar más en la parte, a mí me gusta más hablar de la biofísica que de la bioquímica. Finalmente son reacciones químicas, sí, pero es en base a las fuerzas biofísicas que se logra este tipo de intercambios, porque pues así es como yo lo entiendo, así es como yo lo he aprendido. ¿Sí? Pues en base a lo que he estudiado, a mí me gusta más que decir que son principios de biofísica que de bioquímica, ¿sí? Entonces, quiero regresar a la parte de los pensamientos y las emociones. Vamos a pensar en una personita, vamos a pensar en un adolescente de 13, 14 años, un varoncito, ¿sí? Que ese día también se despertó y resulta que ese día tiene el juego de la final de fútbol de su salón, porque su salón llegó a la final del torneo dentro de su escuela de fútbol. Pues se levanta emocionadísimo, ¿verdad? Se pone su uniforme, se lleva en una maletita su uniforme de fútbol. Sí, a lo mejor si se lleva los tenis puestos, no lo sé, o se va con el uniforme puesto, como sea, pero desde que se levantó está contentísimo, ¿sí? Porque a él le encanta el fútbol y resulta que en su equipo él es de los mejores, ¿sí? Y ya va muy contento en el auto con su papá para que lo dejen en la escuela, entra corriendo a la escuela, sí, está muy emocionado y contagia de esa emoción a sus compañeritos que están en el salón, ¿no? Y empiezan a platicar los que están en el mismo equipo de fútbol y están todos emocionados. Igual y esa emoción, esa energía que se está juntando, se va a contagiar a los demás alumnos que a lo mejor no juegan fútbol, a las niñas que a lo mejor tienen otro tipo de actividades o practican otro deporte, pero ellas, las de ese mismo salón, no llegaron a la final. Pero se contagia lo bueno, ¿sí? Entonces es importante que empecemos nuestro día con buenas emociones, ¿sí? Una manera, esto ya es un aspecto personal,
una forma muy bonita de empezar el día es con un gesto de agradecimiento. Cada quien lo va a hacer como guste, pero el agradecer es una virtud muy importante que la parte energética de nuestro universo, sí, bueno, yo creo que hay muchos universos, ¿verdad? Pero vamos a hablar de de un universo, lo va a recibir con muchísimo gusto y vamos a tener en reciprocidad ese mismo gesto, ese mismo sentimiento del agradecimiento. Porque fíjense cómo son las cosas, nos vamos a dormir y nadie nos garantiza que vamos a amanecer. Igual trascendimos durante la madrugada y pues ya en la mañana nos encontraron que pues ya el cuerpo no se movía, no respiraba, ¿no? Entonces nadie nos garantiza eso. Por eso es que al levantarse, digo, cada quien sabrá cómo lo hace. Yo no quiero poner una instrucción de nada, pero yo creo que ese es un gesto muy bueno para iniciar el día. A lo mejor una hora después, 2 horas después, yo no lo sé, cada quien, pero ese agradecimiento diario es muy importante. Em, en algunas culturas, por ejemplo, lo que viene siendo la religión shintoísta en Japón, que tuve la oportunidad de estar en contacto con eso que fue en 1993 que fui a un ¿cómo se llaman estos? ¿Dónde están los monjes? Me fue ahorita el nombre, pero fui en el norte de Japón, en la última isla, o la prefectura de Aomori, me tocó ir allá, santuario de Yamato Yama, así se llama ese lugar, y ahí me platicaron ellos que ellos no le piden a Dios, ellos no le piden nada a Dios, ellos le dan gracias por lo que les da y lo que no les da, y viven con eso que tienen diariamente. Y Henry hablaba hace rato de la paz. Se siente una paz en ese lugar que es indescriptible. O sea, esa gente, por ejemplo, su forma de meditar, ¿saben cómo es? Van y se sientan en una roca que está debajo de una cascada pequeña de agua de deshielo y les está cayendo en la nuca, del cuello, en la espalda. Únicamente utilizan pues como una túnica blanca, ¿sí? Y ahí están meditando y los ve uno así como aplaudiendo y pues no sé qué digan, ¿no? Sus mantras o sus rezos, ¿no? No sé exactamente lo que digan porque pues no hablo japonés, pero nos explicaba una persona que esa es la manera en que ellos dan agradecimiento a Dios y es una forma de meditar de ellos. Entonces, yo sí sentía mucha paz en ese lugar, además de que era un bosque enorme, había unas grutas fabulosas, había lugares donde salía agua de las rocas prácticamente, sí, un agua muy rica, un agua con una estructura química formidable, sí, y ese tipo de situaciones que yo viví, a mí nunca se me van a olvidar y ese concepto de que ellos no le piden nada a Dios, ellos agradecen. Seguramente que eso existe también en muchas otras culturas y no necesariamente tiene que ser de índole religioso, ¿sí? Simplemente puede ser filosófico o una idea que tiene una persona muy bien fincada, ¿sí? Que en lugar de pedir y de pedir y de pedir, mejor agradece y agradece. Que aquí sí me voy a atrever a darles un consejo. No se pide desde la escasez. Cuando se pide desde la escasez, no se obtiene, porque está uno con ese sentimiento de que hay, o sea, todo es escaso, no sé, a lo mejor no hay un trabajo, a lo mejor no hay suficiente dinero para comprar una medicina, todo ese tipo de cosas que nos pueden agobiar en un día y que es algo que está escaso, pero cuando se pide con esa escasez, se pide con una no es que haya falta de fe al pedirlo, si lo pueden pedir, lo pueden pedir, o sea, yo no digo que no lo hagan, pero lo que yo creo es, voy a dar un ejemplo, decir, gracias Señor por darme la oportunidad de tener estos medicamentos que me hacen falta, ¿sí? Y por decir algo, yo no estoy dando clases de religión, pero es ese agradecimiento, hablar en presente, con un agradecimiento, sintiendo que ya lo tengo. Eso es lo que convierte la idea, la percepción y el sentimiento
hace que se haga un hecho. Esa es la parte cuántica, ¿sí? Y nuestra Numicar nos ayuda mucho a eso. Después de un tiempo de estarlo utilizando, nos damos cuenta, como decía ahorita Alberto, pues mis amigos me dicen, oye, pues, ¿qué te pasa? O sea, ya no eres, y dices, no, pues ya no soy el mismo, ¿no? Y eso ocurre que la gente cambia en su forma de ser porque está más tranquilo, porque es más ecuánime, porque a lo mejor es más optimista también, ¿sí? Y todo ese tipo de emociones que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y que las compartimos con alguien, ¿sí? O sea, aunque los neurotransmisores que se producen en el intestino, en el cerebro, ¿sí? Y se juntan para que en nuestro torrente sanguíneo vayan a muchísimas células y se dé esa sensación de bienestar, así como se puede dar el de la ira, ¿sí? Cuando se generan otro tipo de neurotransmisores, se puede generar la ira y todas las células se contagian. Bueno, vamos a hablar de algo apacible, ¿sí? Que se produzca dopamina y nos sentimos muy bien y cuando ya vamos a dormir se produce serotonina y Y vamos a vamos a entrar. entrar. ¿Qué pasó? Ya no sé qué pasó, pero Es que bueno, tenga su teléfono, su dispositivo, pero ya. Claro. ok. Entonces, cuando esas Esas emociones, ¿soy yo? Cuando esas emociones, no, no soy yo, es que soy un eco. A ver, cuando esas emociones van a predominar, van a hacer que nuestro día sea algo muy agradable, les aseguro que también contagiamos a otras personas. Y el tener la Numicar nos ayuda. Mientras más tiempo tengan ustedes su Numicar, se van a dar cuenta. Y les va a pasar algo también. Se van a empezar a alejar de personas que ya no resuenan con ustedes, porque la energía que ustedes ya tienen, su nivel de frecuencia, que puede estar ayudando a su nivel de conciencia a elevarse si ustedes cumplen, obviamente, con pensamientos y sentimientos buenos hacia sus semejantes. Eso puede hacer que vayan elevando su nivel de conciencia. Y mucha gente eso no lo percibe bien y se alejan porque es como que dicen, pues es que yo ya no, como que ya no me siento muy bien estando junto a Chucho, ¿verdad? Es que fíjate que María Fernanda ha cambiado mucho y se alejan, pero no porque se enojen, simple y sencillamente ya no existe esa afinidad, ¿sí? Porque la resonancia ya no se tiene, son diferentes niveles de energía, ¿sí? Igual a lo mejor a ustedes les preocupa o se sienten mal que uno de sus mejores amigos pues ya no lo frecuentan. Pero eso se va dando en automático, ¿no? Ahora no digo ni que esté bien ni que esté mal. Simple y sencillamente si les sucede, sí, mucho puede ser por esto que les estoy diciendo. Ya si tienen un disgusto, bueno, pues eso ya ahora sí que se sabe sobremanera que fue por el disgusto. Pero la emoción, como decía Henry, que eh, debemos de tratar de que prevalezca en nosotros, es esa tranquilidad, esa paz. Yo estoy seguro que ustedes han estado cerca de una persona apacible o cuando ustedes están en un estado de paz, la gente se acerca más fácil a ustedes, ¿sí? Porque esa vibración es como cuando hablamos de la buena vibra o de la mala vibra, ¿no? Si estamos en un buen estado vibratorio, la gente es más fácil que se acerque a nosotros. A mí me pasa mucho cuando saco a pasear a mi perrito. Aquí en el condominio donde vivo hay muchísimos perros, o sea, son muchos departamentos y mucha gente tiene su mascota, que son perritos, y de repente llegamos a estar 10 personas juntas paseando a los perros y nos juntamos a platicar. Y es un estado, es una situación de mucha armonía porque todos los que tenemos el animalito, que lo cuidamos, que lo procuramos, sí, inclusive entre los mismos perros se da una armonía muy bonita. Shira, mi perrita, en su pectoral, bueno, tiene una pechera, no pectoral. Ahí tiene pegado, yo le pegué una Numi. Debajo de su plato de agua, ahí tiene pegada una Numi, ¿sí? Entonces, pues yo me llevo súper bien con ella, es una perra muy tranquila y todos me dicen lo mismo, ¿no?
Ni modo de ponerme a explicarles que tiene su Numi, ¿verdad? Y que toma agua ionizada, porque me más pues está, quién sabe qué le pasa, ¿no? Y sí he tenido la confianza de gente que ya sabe que me dedico a la salud, me ha pedido consulta y no es presunción, pero están muy satisfechos porque eventualmente les di la Numicard, primero se las presté y luego ellos solitos me dicen, oye, te la quiero comprar. Digo, no, utilízala, no, no te preocupes. No, 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 sí te la quiero comprar. Bueno, pues ahora sí que a quién le dan pan que llore, ¿no? Si ya me la quieren pagar, pues está bien, no tengo ningún problema, pero existe esa cuestión armónica que es muy bonita. Entonces, tratemos de estar así, de verdad, porque si empezamos mal el día, si nos damos cuenta hay que tratar de voltear, como si dijéramos, vamos a darle vuelta a la página y recomencemos otra vez. ¿Sí? Dense cuenta de eso y si inician bien, procuren mantenerse así. Si van manejando y tuvieron un incidente de tránsito, ni le hagan caso. ¿Sí? Que les tocan ahí 5 veces el claxon, ni hagan caso. No se peleen, no griten, no nada, porque entran en otra frecuencia. Mejor pónganse a escuchar una bonita música, ¿sí? O si tienen ahí un audiolibro a lo mejor en un USB o algo, pues pueden irlo escuchando, lo que sea, pero no entren en conflicto, porque la verdad en el tránsito es horrible esas cosas y no nos conviene. Nunca sabemos cuándo va a haber un loco en el otro lado del volante que hasta un arma tenga. Entonces, armonía, de verdad, trabajemos todos para mantenernos en armonía, ¿sí? Les he explicado el ejemplo de la armonía en una orquesta sinfónica. Cuando salen los músicos y se sientan, ¿verdad?, en su silla y abren su partitura y comienzan a tocar algunas notas de lo que están practicando, la parte que a ellos les va a tocar o están ahí haciendo algunas notas, esos músicos comienzan a entrar en equilibrio, ¿ok? Cuando sale el director de la orquesta, saluda a la audiencia, voltea hacia sus músicos y comienza con la batuta y los empieza a dirigir e inicia la pieza musical. Después de unos minutos ya hay una armonía tremenda, sobre todo si es una pieza musical que esté muy bien manejada en esa frecuencia debe ser 433 Hz, pero no la cambiaron a 432 Hz. Ya ni les digo quiénes la cambiaron, ¿verdad? Pero pues voy a decir las fuerzas oscuras y 433 Hz es la parte armónica en la música que nos da un estado de pasividad, de armonía, de algo rico, ¿no? A quien le gusta la música clásica puede ser otro tipo de música, ¿sí? Yo no tengo nada en contra de ningún estilo. Yo tengo mis gustos, pero no, hay música que nada más no la puedo escuchar porque ni se me hace música, ¿no? Entonces, eso es también una parte que nos puede ayudar mucho. La música, entonces, cuando entramos en armonía es cuando ya todo está en conjunto, ¿sí? Trabajando muy bonito. A mí me gusta decir una parte de mi agradecimiento en las mañanas cuando estoy dando esas gracias. Primero doy gracias porque mis sentidos, lo menciono uno a uno, están trabajando bien. Y luego comento algo que es gracias porque los trillones de células que tengo que componen mi cuerpo están trabajando en equilibrio con mis órganos para que estos a su vez trabajen con mi sistema y esté todo en armonía. Porque así es como ocurre y nuestra NUMI nos ayuda a eso. Quienes no se la quitan, pues salvo para meterse a la regadera, pues todo el tiempo están en ese proceso y si toman agua ionizada están en ese proceso, ¿sí? Tienen muchas ventajas y utilizan sus accesorios como la faja, el antifaz, las plantillas, las rodilleras si la necesitan. También eso es muy benéfico porque tienen la tecnología que requerimos para estar mejor. Quienes no la tienen en el mundo, pues no conocen la diferencia. Pero quienes la tenemos, yo les reto a cualquiera, déjenla de usar 2 semanas. A ver, digan ahora sí que a valor mexicano, como decimos aquí en México, ¿no? Por no decirlo de otra forma. Este, quítensela y digan, a ver, no la voy a usar ahorita a partir del 1 de mayo, no la voy a usar hasta el 15 de mayo. ¿A qué no lo hacen? Les apuesto una Numi
a quien quiera le ha puesto una Numi, pero que me demuestre que no se la puso en 15 días. Y sí se la doy, de verdad que los prometo, aquí estoy en compromiso con todos los que están presentes, yo se las obsequio, ¿sí? A ver si lo quieren hacer, ¿sí? Y yo no sé quién, a ver, levante la mano así el dedito quien quiera hacerlo, quiero ver. ¿Henry lo quiere hacer? ¿Tú sí lo haces, Henry? ¿Sí te la vas a quitar? No, pues no oigo, no oigo, pero este, bueno, la idea es que yo sé que mucha gente a lo mejor tiene la capacidad de mantenerse en ese nivel de equilibrio, de paz, de armonía sin la NUMI. Qué bueno, excelente, los felicito, les mando un abrazo, ¿verdad? Pero sabemos que no es que creemos una dependencia, simple y sencillamente el hecho de lo que acabo de platicar y muchas otras cosas que nos ayudan, las ondas electromagnéticas de las frecuencias malas que emiten las torres de telecomunicación, las radiaciones solares que no son tan benéficas algunas para nosotros, ¿sí? La contaminación, el producto de estar a lo mejor en una oficina donde hay 150 computadoras y está cargado el ambiente de todas esas frecuencias malas. Digo, a ver, arriesguense. Yo a mi teléfono no le quito la NUMI que tengo puesta ahí, no se la quito. Y no me gusta hablar aquí. Aquí están, mire. Utilizo mis audífonos alámbricos. No utilizo los inalámbricos porque es lo mismo que utilizar un teléfono sin una NUMI. O sea, estos pods que le llaman que son a lo mejor muy cómodos, yo nunca me he puesto unos porque son un transmisor y al ser un transmisor reciben las frecuencias de telecomunicación aquí y hay una bobina en esos pods. En esto no. Esto es un alambre conductor de sonido que está en los audífonos, nada más. Sí, entonces esa precaución tengo. ¿Sí? Y si no tuviera mi Numi, pues quién sabe qué hubiera pasado. Hace 6 años que la utilizo y tengo por todas partes en la casa y bueno, pues yo así me siento a gusto, ¿no? La verdad es que pues hay que sacarle provecho a todo esto. Y regresando rápido, ay Dios, ya me pasé, son 6 minutos después de las 8. Margarita, no me dijiste nada, perdón. En realidad, Margarita. bastante interesado. Pero no me di cuenta que perdón, ¿eh? Perdón. ¿Qué sentido realmente? Pero ha estado muy interesante, doctor, todo lo que ha comentado, como siempre. Entonces, la verdad no lo quise interrumpir, y en algún momento se va a dar cuenta del horario. Pero bueno, pues Pensé que faltaban como 15 minutos, ni cuenta me di. cuando hay interés y cuando está bastante amena la charla, pues no sentimos ni el tiempo, ¿verdad? Y bueno, pues no queda más que agradecerle, doctor. Muchísimas gracias, como siempre. Excelente tema, como siempre, nos comparte. Y bueno, ¿quieres finalizar con algo? Pues sí voy a finalizar que después de toda esta información que pude compartirles y de sentir, yo sí siento cómo están atentos, están escuchando y todo eso me da mucha satisfacción de hacerles ver que pues los seres humanos tenemos que estar unidos, no obstante lo que pasa en nuestro país, no obstante el gobierno que tengamos, sí, no obstante nosotros somos nosotros y nuestro micromundo y nuestro entorno inmediato es lo que tenemos que cuidar y hacer que esto esté en armonía. Lo demás no lo podemos controlar, ¿sí? Si queremos nosotros mandarles buenas vibras a todas esas personas, pues está bien, está perfecto, mejor que una maldición. Las maldiciones, cuidado, no lo hagan porque eso es cuántico, pum, va y regresa, ¿eh? Así es que aguas con esas cosas. Entonces, darle las gracias, sí, por estos 60 minutos que estuvimos, que estuve conversando, porque no platicamos. Un día vamos a hacer uno totalmente interactivo. Sí, y vivan con mucha alegría. A mí me gusta mucho poner feliz día, ¿no? Y feliz día y a todos les deseo un feliz fin de semana,
Sí, que Dios los llene de bendiciones y cualquier cosa que pase en el mundo no tengan miedo. Ustedes están fuertes, están aptos para continuar en otro nivel de conciencia. Así es que pues nos seguiremos escuchando y viendo en este Zoom